López Cardona, docente de la sede Guajira Arriba. Como todos sabemos, hemos venido trabajando en este tercer periodo, o trabajamos en este tercer periodo, el cuento. Hoy vamos a hacer una cápsula educativa para recordar los elementos y cómo se construye un cuento. Recordemos que el cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un tiempo y en un lugar determinado. Recordemos también entonces que existen dos tipos de cuentos: los cuentos populares, los cuales son narraciones tradicionales que se transmiten de forma oral y se presentan múltiples versiones de obras por anónimos o personas que no son como muy conocidas. Y existen los cuentos literarios. Estos cuentos literarios son narraciones transmitidas durante la escritura, o sea que son escritos en libros. Sus autores son conocidos y su texto tiene una sola versión, ¿cierto? Hoy vamos a trabajar entonces cómo construimos un cuento. Para poder construir un cuento tenemos que tener presente cuáles son los elementos para construir los cuentos. Los elementos son los personajes, el tiempo y el lugar. Los personajes. Los personajes son los participantes del cuento. Ya pueden ser personas, animales, objetos o plantas. Tenemos un ejemplo muy tradicional y muy conocido por todos nosotros, que son los tres cerditos. En el cuento Los tres cerditos, ¿cuáles son los personajes? El lobo y los tres cerditos, ¿cierto? También como elemento fundamental o primordial para construir los cuentos tenemos el tiempo. El tiempo es el momento en el que se desarrollan las acciones. Puede ser en pasado, en presente o en futuro, o en el día y en la noche. Recordemos en el cuento de los tres cerditos que inicia: había una vez tres hermanitos cerditos que vivían en una aldea, los cuales querían construir su casa individual, ¿cierto? Existe también otro elemento, en el principio me equivoqué, y es el ambiente. El ambiente es el lugar o los lugares donde se desarrollan las acciones de las historias, ¿cierto? Por lo general se da a conocer en el inicio del cuento. En un bosque, en una aldea, vivían tres cerditos, ¿cierto? Así se conoce pues el ambiente. También para construir un cuento tenemos que tener presente tres partes del cuento. Esas tres partes del cuento son inicio, nudo, desenlace o final. Vamos a tener como ejemplo los tres cerditos. ¿Cuál es el inicio de la historia? Como ya se las conté aquí, había una vez en una aldea tres cerditos hermanos que querían construir su propia, o sea, su casa individual. El cerdito menor construyó una casa de paja, ¿cierto? El hermanito siguiente construyó una casa de madera. El otro hermanito construyó una casa de ladrillos. Ese es el inicio del cuento. ¿Cuál es el nudo? El nudo es la problemática o el problema que vamos a encontrar en la historia.
Resulta y pasa que en el cuento de los tres cerditos, el nudo es que existía un lobo que se quería comer los tres cerditos. Resulta y pasa que ese lobo era bueno o era malo. Era malo. ¿Por qué? Porque se los quería comer. Entonces empezó a ir casa por casa a comerse a los cerditos. Empezó primero en la casa de paja, sopló y sopló y sopló y la casa derrumbó. Pero el cerdito muy inteligente salió corriendo para la casa de la casa de palo, donde estaba su otro hermanito. El lobo llegó a la casa y hizo lo mismo, sopló y sopló y la casa derrumbó. Los dos hermanitos se lograron escapar y llegaron a la casa de ladrillo, donde el lobo llegó, ¿cierto? Ahí tenemos el inicio y el nudo. ¿Cuál es el nudo? O la problemática, que el lobo se los quería comer y les estaba destruyendo las casas para podérselos comer. El desenlace de esta historia es que llegaron los otros dos hermanitos a la casa de ladrillo y el lobo sopló y sopló, pero la casa no pudo derrumbar. ¿Por qué? Porque era una casa muy resistente, era de ladrillos y ese cerdito fue tan inteligente que la construyó con cemento. Entonces imagínense un lobo sople y sople para tumbar una casa. No era capaz. El desenlace de esta historia el desenlace final es que el lobo muy astuto se metió por la chimenea y los cerditos, adivinen qué le tenían en la parte de abajo. Un caldero o una olla con agua hirviendo. Entonces cayó el lobo, se quemó y salió corriendo y nunca más volvió a aparecer por la casa de los cerditos. Entonces niños y niñas, recordemos que la manera de construir un cuento es súper fácil. Debemos primero que todo de pensar quiénes van a ser los personajes, dónde se va a desarrollar esa historia y cuál va a ser el tiempo. Recordemos el tiempo: pasado, presente, futuro, de día o de noche. Ya cuando nosotros tengamos eso en nuestras mentes o escrito en hojitas, empezamos a construir la historia, así como les conté la de los tres cerditos, que tenga un inicio, que tenga un nudo o problema y que tenga un desenlace o final. Bueno, espero que estos tips o esta pequeña introducción o recorderis acerca de la estructura y cómo se construye un cuento les sirva de mucha ayuda.